Entonces, vamos acá. Ah, me falta hacer esto. La idea es que hoy día, para los ejercicios de hoy, también voy a tocar otros temas que quizás había dejado un poco botados. ¿Por qué no me deja ver esto? Eh, acá, acá. Algunos temas medio botados que había dejado antes, que era, por ejemplo, la parte de trigonometría, que de lo último quizás puede ser importante y podría caer es lo de ecuaciones. ¿Ya? Lo de ecuaciones siempre es una buena forma de preguntar y todas las cosas que tienen que ver con funciones inversas también eh, puede que caigan algunos de esos. Entonces, por ejemplo, acá tengo una ecuación y una ecuación con tangente que también es más rebuscado, es más raro. Entonces acá, ¿cuál sería el truco? De nuevo tengo como suma de términos y a mí me encantaría que en estas ecuaciones aparecieran productos entre términos en vez de sumas. ¿Ya? Ahora, hay fórmulas de prostáféresis para seno de la suma, de la resta también, para coseno de la suma, ah, coseno, pero no hay para tangente. Ya no existe fórmula de prostáféresis para una tangente, para suma de tangente. Entonces, tenemos que ir buscando como algún otro truco para convertir esto en un producto. Y el truco viene en lo siguiente. El truco viene en lo siguiente. Si usted hace tangente de 4x, yo le puedo aplicar, lo puedo descomponer primero como tangente de x más 3x. Y le puedo aplicar tangente de la suma. Y tangente de la suma es tangente del primero más tangente del segundo partido en 1 menos tangente del primero por tangente del segundo. Ya, esa es como la fórmula de suma de tangente. Eso quiere decir que el tangente de 4x yo lo puedo escribir así. ¿Ok? Entonces la trampa va a estar acá. Voy a despejar de esta expresión, voy a despejar esto que está aquí. La suma de tangente de x más tangente de 3x. Entonces, tangente de x más tangente de 3x se puede escribir como tangente de 4x por 1 menos tangente de x, tangente de 3x. ¿Sí? Como que pasé el denominador multiplicando al lado izquierdo. ¿Sí? Entonces me quedó así. ¿Ya? Y es el que yo reemplazo. Entonces, reemplazando me queda que todo el lado izquierdo lo puedo reemplazar por esto, por tangente de 4x multiplicado por 1 menos tangente de x, tangente de 3x. Y el lado derecho, que decía tangente de 4x, lo voy a pasar restando al otro lado. Menos tangente de 4x, igual 0. Y lo bueno es que tengo repetido el tangente de 4x. Entonces tengo tangente de 4x, factor de 1 menos tangente de x, tangente 3x, menos 1. ¿Cierto? Saqué un factoricé S y S, lo saco fuera y me quedó eso. ¿Está bien esto, no? Claro, está bien. La verdad es que podría haber desarmado esto, podría haber multiplicado hacia adentro, da lo mismo. Pero lo que me quedó al final fue tangente de 4x. Estos unos se cancelan, entonces está multiplicado por menos tangente de x por tangente de 3x. El menos lo puedo dejar fuera, pero importa poco, porque todo esto está igual 0. Eso me quedó. ¿Ya?
Y ahora sí lo convertí en un producto, en este ejercicio puntual. Ya no es que se pueda siempre hacer como suma de tangentes, lo puedo traspasar a producto. No siempre es así, pero acá calzaban súper bien los términos como para poder llevarle un producto. ¿Ya? Entonces tengo producto de factores. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que el tangente de 4x tiene que ser 0, o bien el tangente de x tiene que ser 0, o bien el tangente de 3x tiene que ser 0. ¿Ya? Así que ahí tengo como 3 familias de soluciones. Vamos a ver si se repite alguna, pero tengo ahí ya todo listo para poder resolver. ¿Y qué pasaba en el caso de tangente? Cuando uno tenía tangente de un ángulo igual a un número, uno se preguntaba cuál era el ángulo donde la tangente me da ese número. Por ejemplo, ¿para qué valores tangente me da 0? Bueno, me da para, aquí 4x debería ser 0, el tangente de 0 es 0, más sus respectivos periodos, pero también, eh, claro, lo voy a juntar acá, aquí voy a explicar algo que pasa con tangente. Pero también me sirve el ángulo más pi, más sus respectivos periodos. ¿Sí? No es como en seno hay que restar, hay que hacer pi menos el ángulo, en tangente hay que sumar, es el ángulo más pi. Y en realidad esto se puede resumir mejor. ¿Ya? En el caso de la tangente, uno puede dejar los resultados así, como el ángulo que encontré, en este caso 0, más sus respectivos periodos, pero la tangente tiene periodo pi. Entonces, en vez de 2kpi, solamente kpi. Y ahí están todas las soluciones para tangente, con k en los enteros. ¿Ya? Me falta dividir por 4. Pues si divido por 4, ahora los x son de la forma kpi cuartos. El 0 no aporta en nada, y me queda ahí múltiplos de pi cuarto. ¿Ya? Divido por 4. Ahí tengo una familia de soluciones. ¿Ya? Ahora vamos por acá. Si hubiera dejado el x, acá tangente de x es 0. Entonces el x es 0. El ángulo que me da la tangente igual 0. Y si encuentro un ángulo, sus respectivos periodos. Para tangente son múltiplos de pi. O sea, k por pi. Entonces en este caso, mis x son de la forma k por pi. Eso. ¿Ya? Y por último, con el tangente de 3x, la misma historia. El 3x ahora debe ser 0 más sus respectivos periodos, múltiplos de pi, ¿sí? Y divido por 3 y me van a quedar k pi tercios. Ya todos estos tipos con k en los enteros. ¿Ok? Y son familias distintas. Son, entre esos 3 grupos de soluciones, no tengo ninguna repetida. Múltiplos de pi cuartos, múltiplos de pi tercios, no hay ninguno repetido, son todos distintos. Así que es la unión de estas soluciones. ¿Ok? Ya ahí está listo. Ya hay un ejercicio un poco distinto de ecuaciones trigonométricas donde usamos una identidad de la tangente acá arriba para poder expresar esta ecuación de manera más conveniente. ¿Hay alguna duda con esta? Que no habíamos hecho ninguno con tangente. ¿No? Ya, vamos con otro ejercicio. Ya, hay que determinar ahora el valor de esta expresión que está acá, que tiene, ¿cómo se dice? Que tiene funciones inversas, funciones arco. ¿Ya? Hay que calcular tangente de esto. Hay que recordar muy bien, las funciones arco sirven, en el fondo, en un dominio más restringido de las funciones trigonométricas usuales. Esto hay que tenerlo súper claro. Por ejemplo, el seno va desde menos pi medios, hasta menos 1, 1. O sea, el seno, cuando yo me imagino seno en la circunferencia unitaria, la rama del seno que tiene inversa está aquí en el
primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Ahí funciona seno para aplicarle después la inversa, que sería el arco seno, que va al revés, va en el sentido contrario. Si vas del menos 1, 1 hasta el menos pi medios, pi medio. ¿Ok? Lo mismo con coseno. En coseno, el dominio no es el mismo que en seno. En coseno es desde 0 hasta pi. Ahí tengo la rama principal de coseno. Y que llega hasta menos 1, 1. ¿Ya? Entonces, de 0 hasta pi, quiere decir que en el coseno me interesan los ángulos que están en el primero y en el segundo cuadrante. Y ocupando esos tipos, me dan entre menos 1 y 1 los valores. Y el arco coseno funciona al revés. Va desde el menos 1, 1 y me da me da números entre 0 y pi. Me da un ángulo. ¿Ok? Entonces, teniendo esa diferencia importante, entendida, aquí yo al arco seno, que es un ángulo, el resultado del arco seno me da un ángulo, yo lo llamo alfa, al arco coseno también, yo le llamo beta, entonces me están preguntando calcular cuánto es tangente de alfa más beta. Y le aplico la misma fórmula que hicimos en el ejercicio anterior. Es tangente del primero más tangente del segundo, partido en 1 menos tangente del primero, tangente del segundo. Ya, esa es la fórmula. Ujú. Claro, entonces el problema radica en que yo tengo que hacer tangente de, por ejemplo, el alfa. Y tangente de alfa es tangente de arco seno. No se cancelan entre ellos, porque a mí me encantaría que dijera, por ejemplo, tangente de arco tangente. Ahí se me hubieran cancelado. Pero en este caso no. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder resolver todo? Tengo que escribir el tangente de alfa en términos que pueda conocer. ¿Ya? Por ejemplo, los voy a escribir acá en azul. Por ejemplo, yo voy a calcular cuánto es seno de arcoseno de alfa. Ah, perdón. Estoy diciéndolo mal. ¿Cuánto es seno de alfa? Seno de alfa es seno de arcoseno de menos 3 quintos. Eso me da menos 3 quintos, porque seno y arcoseno se cancelan. Son funciones inversas. Y también puedo calcular cuánto es coseno de alfa. Coseno de alfa es coseno de arcoseno de menos 3 quintos. ¿Ya? Pero aquí no se cancelan porque son funciones distintas. Coseno y arcoseno no son inversos. Entonces es aquí donde yo ocupo la identidad fundamental. Coseno siempre lo puedo escribir como en términos de seno, porque tengo la identidad fundamental, la que dice seno cuadrado de algo más coseno cuadrado de algo, siempre es 1. Entonces el coseno, si yo lo despejo, me da más menos la raíz de 1 menos seno cuadrado. ¿Sí? De la expresión de arriba, uno puede despejar siempre una función trigonométrica en función de la otra. Coseno, por ejemplo, en función de seno. O sea, este cálculo que está aquí, yo lo puedo escribir mejor como más menos la raíz de 1 menos el seno del ángulo, seno de arcoseno de menos 3 quintos, ¿cierto? Pero al cuadrado. ¿Ya? O sea, el valor que tenía antes, el menos 3 quintos, pero al cuadrado. Y la gran pregunta acá que uno tiene que hacerse para estos traspasos es que, ¿cuál ocupo? ¿El más o el menos? Entonces, eso me lo da dónde está el ángulo, dónde vive el ángulo. ¿Ok? Por ejemplo, acá. El alfa, se supone que yo le aplico seno y me da menos 3 quintos. Quiere decir que el alfa vive en el cuarto cuadrante, porque ahí seno es negativo. Ay, puse menor que infinito. Es negativo.
¿sí? Entonces el alfa vive aquí, en el cuarto cuadrante. Si vive en el cuarto cuadrante, espérense, ¿lo hice bien esto? Ah, claro, sí, está bien, está bien. Si vive en el cuarto cuadrante, entonces yo le aplico coseno. ¿Y cómo es coseno? Coseno es positivo, porque a la derecha son todos positivos para coseno. ¿Ok? Entonces de estos dos signos que están acá, yo me quedo simplemente con el más. Entonces el resultado de coseno de alfa es raíz de 1 menos el 3 quinto al cuadrado, que es 9 partido en 25. Entonces se lo calculo, me queda 25 menos 9, que es 16. Así que esto es raíz de 16 partido en 25, y esto es 4 quintos, pero positivo. ¿Ok? Ese es seno de alfa y coseno de alfa por separado. Entonces tangente de alfa también lo tengo. Es menos 3 quintos, seno, partido en coseno. Partido en 4 quintos, esto me da menos 3 cuartos. Y ahí está. Ahí tengo el tangente de alfa para poder reemplazarlo aquí y acá. ¿Ya? Y ahora hago el mismo proceso con tangente de beta. Primero hago coseno de beta. ¿Cuál era acá? En beta, claro, está en función de coseno. Coseno de beta es lo mismo que escribir coseno de arco coseno de 5 tercios. 5 tercios. Entonces eso me da 5 tercios, porque se cancelan coseno y arco coseno. Y si yo calculo seno de beta, es seno de arco coseno de 5 tercios. ¿Ya? Pero ahí no tengo, ahí no se me cancelan los términos. Entonces vuelvo a escribir ahora seno en función de coseno. Entonces es volver a ocupar la identidad fundamental, la que está acá en verde, pero ahora voy a despejar seno. Seno es más menos la raíz de 1 menos coseno cuadrado de x. Profe, Dígame, ¿no era partido en 13? ¿cuánto 5 era? partido en ¿Cuánto puse 13. yo? Ah, 13, ya, me copié mal, gracias. ¿A dónde lo tengo escrito? Acá, 13. ¿Y qué puse acá? Ah, 3. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ahora, para poder escribir seno del ángulo, despejo seno. Acá me queda esta expresión, entonces. Me queda el más menos, raíz de 1 menos coseno cuadrado. Y lo ocupo acá. Entonces, esto va a ser más menos, raíz, 1 menos coseno cuadrado del ángulo. O sea, de arco coseno de 5 partido en 13. ¿Mm? Esa es la expresión. Y ahora sí, aquí sí se me cancelan las funciones trigonométricas, que ahora dice coseno de arco coseno. ¿Ok? Entonces esto es más menos raíz de 1 menos 5 partido en 13 al cuadrado. ¿Mm? Y de nuevo tengo que hacerme la pregunta, ¿cuál elijo? ¿El más o el menos? Entonces, como beta es un ángulo donde dice que yo le aplico coseno y me da 5 tercios, voy a ir acá. Beta es un ángulo donde yo le aplico coseno y me da 5 tercios, eso quiere decir que me da positivo. Entonces beta vive en el primer cuadrante, ¿ya? Porque ahí coseno tiene valores positivos, a la derecha. ¿Ya? Entonces tiene sentido que yo diga que coseno de beta me da 5 partido en 13, no en tercios, perdón. 5 partido en 13. Ujú. Así que si está en el primer cuadrante, ahí seno es positivo. ¿Sí? Por ende, de los dos signos que están acá, tengo que elegir el positivo. ¿Ok? Entonces, esto me da efectivamente la raíz positiva de 1 menos esto, y 3 al cuadrado es 169, menos 25 es 144, y lo divide por 169, que es 3 al cuadrado, y eso da 12 partido en 13. ¿Ya? Entonces, importante el tema del signo, ¿ok? Depende mucho de los valores que le estén dando a ustedes, cuáles son los valores que les dan en el enunciado.
Ya, pues así que tengo todo. Si seno y coseno dan esos valores, entonces el tangente de beta es 12 partido en 13, el valor de seno, partido en 5 partido en 13, y eso da 12 partido en 5. Y ahí tengo el tangente. Entonces reemplazo. Ahora reemplazo. Entonces tangente de alfa más beta finalmente nos va a dar ¿cuánto nos había dado antes? Menos 3 cuartos. Entonces, menos 3 cuartos más 12 quintos partido en 1 menos 3 cuartos por 12 quintos. ¿Ya? Ahí están reemplazados todos los valores de tangente de alfa, tangente de beta y 1 menos tangente de alfa, tangente de beta. Ahí ya los encontré. Entonces aquí respirar profundo nomás y calcular las fracciones correctamente. Entonces aquí denominador común es 20. El primero lo amplifico por 5, que es menos 15. El segundo por 4, me da 48. Y acá abajo también tengo un denominador 20. Amplifico el 1 por 20. Y en el otro tengo que sumar 36. ¿Cierto? Menos 3 por 12, menos 36, con el otro menos 36 positivo. Así que todo esto nos da arriba, esa resta es 33, ¿cierto? Partido en 20. Y abajo es 56 partido en 20. Se dan los 20 y me queda 33 partido en 56. No sé si eso es simplificable, me tinca que no. 56 es 28 más 28, ¿cierto? Sí. No tiene pinta de ser simplificable. ¿Ya? 3 por 11 arriba y abajo 28 por 2 no tiene nada que ver con el 3 por 11. Así que ahí queda. Ya ahí está el cálculo completo. ¿Ya? Eso, no sé si hay alguna duda. Algo que quieran preguntar acá. Profe, ¿por qué No, el amplificado por 2, en la otra, en la siguiente, le dio 144 en la raíz? porque ¿No aquí lo era estoy 5 haciendo elevado a 2? claro. 5 partido en 13 elevado a 2. Entonces 1 menos 25 Ah, partido en ya. 169. Eso. Ujú. Claro, entonces amplificamos por 169, restamos 25 y nos da el 144. Sí, sí. Ahora, Gracias, pucha, profe. aquí era más, también es súper prudente ver que funciona, porque como era un ángulo agudo, como está en el primer cuadrante, uno podía decir también, ya, como el coseno de beta me da 5 partido en 13, entonces el cateto adyacente y esa es la hipotenusa. Estoy abusando del hecho de que el beta es un ángulo agudo, entonces lo puedo meter en un triángulo. Entonces, por tríos pitagóricos, que es el otro tipo que viene acá, 12. ¿Sí? 5, 12, 13 es un trío pitagórico. ¿Ya? Entonces, por eso que el seno me da cateto opuesto partido en cateto adyacente, 12 tercios. ¿Ya? Pero ahí, eso puedo hacerlo porque yo sé que ese ángulo está en el primer cuadrante. ¿Mm? También lo pueden ver así. Eso, pero si ocupan la fórmula, pues, les va a salir siempre, ¿ya? Lo importante es que en la fórmula siempre aparece ese más menos y ustedes tienen que decidir cuál ocupar, dependiendo de los valores que nos dan. ¿Ya? Por ejemplo, voy a hacer un caso súper chiquitito, así como bien idiota. Si yo quiero calcular, eh, a ver, un caso donde esto sea distinto. No se me ocurre ahora. No, filo, los voy a enredar si lo hago. No voy a improvisar porque puedo dejarla embarrada. Ya, ahí tenemos. Eso con las de funciones trigonométricas y arco, hay que tener como esos detalles importantes en las ecuaciones o en los cálculos de algunos arcos, tener cuidado con los signos, esas cosas son bien importantes. Ya, acá. Tengo ahora un ejercicio de complejos, muy parecido a todo lo que hemos estado haciendo, pero ahora preguntan algo distinto, ya es como más cálculo bruto acá. Necesito
O sea, me dicen que si tengo un número complejo elevado a n, que lo puede escribir en esta forma, donde el a sub n y el b sub n van a ser su parte real y su parte imaginaria, ¿sí? Van a depender de n, porque está elevado a n el número. Por eso se les pone a sub n y b sub n. Entonces, si eso es así, entonces la multiplicación del a sub n menos 1 con b sub n y le resta el a sub n por b sub n menos 1, esa me tiene que dar raíz de 3 medios. Es como un cálculo más bruto nomás que hay que hacer después. Pero volvemos con estos ejemplos donde hay que elevar a algo. Es mucho más simple escribirlos en su forma polar, estos números que están acá. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso. ¿Ya? Entonces vamos a cambiar la forma polar. El 1 más raíz de 3i lo voy a escribir como, ese es mi z, voy a encontrar su módulo. Entonces su módulo es la raíz de 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. Así que es raíz de 4, ¿sí? 1 más 3, y eso da 2. Ya, ese es su módulo. Y su ángulo, tengo que buscar ahora tangente de teta igual a la parte imaginaria, raíz de 3, partido en la parte real, que es 1. Entonces un ángulo donde la tangente me dé raíz de 3, ese ángulo es bisextos. Mentira, bitercios. 60 grados. ¿Ok? Pero siempre que tengo tangente, me sirve S y su periodo, que es sumarle pi. O sea, también me sirve el 4 pi tercios. 4 pi tercios. Y como el 1 más raíz de 3i está en el primer cuadrante, si usted lo grafica, es el punto 1, raíz de 3, está en el primer cuadrante, entonces me quedo con este. Ese es el correcto. Si hubiera estado en el tercer cuadrante, por ejemplo, menos 1 menos raíz de 3, ese tipo tiene el mismo módulo, la tangente me da igual porque se cancelan los menos, pero este vive en el tercer cuadrante, entonces ahí yo elegiría el otro ángulo. ¿Ok? Eso es lo que sucede en estos ejercicios. Siempre hay dos opciones. Y tengo que elegir entonces, depende en el cuadrante donde viva el número complejo. Así que la forma polar, ya la tengo, es 2 veces, mi z es 2 veces el cis de pi tercios. ¿Ya? Y si lo reemplazo acá adentro, claro, el tema es que se simplifica el 2 con el 2 de abajo. Con el 2 de abajo, y me queda simplemente el cis de pi tercios, todo esto elevado a n. ¿Ya? Y la gracia acá es que ocupo el teorema de Moebius, y ese n multiplica el ángulo ahora. Entonces, cis de pi tercios por n. ¿Ya? O n pi tercios, como quiera escribirlo. ¿Ya? Ya, pues la idea ahora es, ese número que me dio el resultado depende de n. Hay un n ahí que está flotando. Yo lo voy a escribir como identificando su parte real y su parte imaginaria. Entonces es cosa de desarmar el cis. El cis quiere decir coseno de pi tercios por n más seno de pi tercios por n, pero todo eso por i. ¿Ya? Seno de eso por i. O i por seno, da lo mismo, como lo escriban. Entonces este tipo es mi a sub n, y este de acá es mi b sub n, la parte real y la parte imaginaria. ¿Ok? Entonces lo que me están pidiendo ahora que calculé todo, y ahora está escrito más simple, ahora tengo que hacer el a sub n menos 1 por b sub n y restarle el a sub n por b sub n menos 1. O sea, vamos a tener lo siguiente. A sub n menos 1, b sub n, menos a sub n, b sub n menos 1. Ahora se traduce así. A sub n menos 1 es cambiar el n por n menos 1 en el coseno. Es pi tercios por n menos 1. Y yo tengo que multiplicar por b sub n, que es seno de pi tercios por n. Y ahora le resto el a sub n, que es coseno de pi tercios por n,
por el seno de n, o sea, por b sub n menos 1, que es el seno de pi tercios por n menos 1. Eso. ¿Ok? Esa es la expresión. Lo que me piden calcular. Ahora que los tengo explícitos, los puedo calcular. Pero eso que está ahí no es más que la fórmula de seno de la resta. ¿Sí? Esa fórmula que combina coseno con seno y después aparece un signo menos entre medio, es seno de la resta. Es, lo voy a escribir acá, es seno de hacer pi tercios por n menos pi tercios por n menos 1. Es seno de la resta. Seno de la resta sería seno del primero, que ahí está, por el segundo, por coseno del segundo, ahí está, menos coseno del primero, ahí está, por seno del segundo, ahí está. ¿Ya? Es seno de la resta. Y si yo calculo esto, ¿qué pasa aquí? Si desarmo, ¿qué puedo desarmar acá? Espérense. Ahí. En este paréntesis, si desarmo el n-1 y lo multiplico por pi tercio, se cancela el pi tercios por n, se cancelan entre ellos, y sobrevive solo un pi tercios positivo. ¿Ya? Entre estos términos, si yo ahora lo voy a mostrar mejor, no sé, estoy hablando mucho y mejor lo muestro. Esto es 3 pi tercios por n menos pi tercios por n más pi tercios. Eso me queda si desarmo el segundo paréntesis. Entonces los pi tercios por n se van, S con S, y me queda seno de pi tercio. Y seno de pi tercio es raíz de 3 partido en 2. Y ahí llegamos. ¿Ok? Entonces, la verdad es que es bastante sencillo el ejemplo, si es que a uno se le ocurren las cosas. Si lo paso a forma polar, tengo súper claro la parte imaginaria y la parte real del resultado. Y una vez que tengo eso, la parte clave es darse cuenta que toda esta expresión que está acá es seno de la resta. ¿Ya? Si usted lo logró, se dio cuenta, ya lo demás es súper fácil. ¿Alguna duda, chicos? ¿Consulta? ¿No? Ya. Otro. Vamos con límite. Esto. Ya vamos a calcular un límite trigonométrico primero. Ya, límite trigonométrico. Está súper raro este límite trigonométrico porque tiene coseno de pi medios por coseno. Como que tengo un coseno dentro de otro. ¿Sí? Está súper raro. De hecho, si llego y reemplazo, porque puedo, son funciones continuas arriba y abajo, llego y reemplazo, arriba me daría coseno de pi medios por coseno de 0. Coseno de 0 es 1. Entonces da coseno de pi medio arriba, que es 0, y abajo da seno de 0 al cuadrado, que es 0 también. Entonces es una expresión que es de la forma típica, 0 partido en 0. ¿Ya? Entonces eso es lo primero. Ojo que aquí no estoy multiplicando cosenos, hay un coseno dentro de otro. Ya, entonces, ¿cuál va a ser el gran truco? El límite ya tiene el x tendiendo a 0. Entonces aquí, de nuevo, como en muchos límites trigonométricos, tengo la esperanza de que ¿cómo se dice? De que aparezca algún límite trigonométrico especial, como el límite del seno de algo partido en algo, que eso me da 1, si es que ese algo se va a 0, o el otro, 1 menos coseno de x igual 1, a 0, perdón, el límite. Que me aparezca alguno de esos. ¿Ya? Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Que sea prudente. Déjenme, se me fue la onda de lo que iba a hacer. A ver, la idea es que yo pueda pasar alguno de los cosenos a seno.
No me acuerdo cómo lo había hecho. Ah, ya me acordé, ya me acordé. Esto es, arriba tengo coseno de algo. Hay una identidad, la voy a anotar acá al lado, que se llama de complementos. Cuando usted tiene coseno de un alfa, es lo mismo que seno de pi medios menos alfa, de 90 grados menos alfa. ¿Sí? Eso siempre funciona. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a hacer, en vez de escribir arriba coseno de ese ángulo feo, voy a escribir seno de pi medios menos el pi medios menos coseno, por coseno. Voy a escribirlo así. Ah, me estoy comiendo el límite, como que tengo que poner, escribir límite siempre. Tengo el límite cuando x tiende a 0 de esa expresión que está ahí. Al primer coseno le apliqué esa identidad que está acá a la derecha. ¿Ok? Entonces abajo tengo seno cuadrado de x. Ya, ok, llevo eso. Ya, voy a factorizar adentro por el pi medios. Entonces me va a quedar así, límite cuando x tiende a 0 de seno de pi medios factor de 1 menos coseno de x. Y ahí abajo tengo el seno cuadrado de x. ¿Ya? Hasta ahora no he hecho nada muy útil porque sigo reemplazando, por ejemplo, y me sigue dando la forma 0 partido en 0. ¿Ya? Lo que pasa es que lo dejé, la idea de por qué estoy haciendo esto es para dejarlo todo en seno. Si lo logro dejar todo en seno, tengo más esperanzas de ocupar el límite que está ahí arriba. Es solo eso ando buscando. ¿Ok? Ya, entonces ahora viene voy a tratar de acomodar estos términos. Voy a amplificar la fracción, como abajo hay un seno cuadrado de x, la voy a amplificar por x cuadrado y x cuadrado, arriba y abajo, buscando que ese x cuadrado con el seno de abajo me formen esta fracción que está acá. ¿Ya? Esa es la idea. Pero también voy a buscar lo mismo con el otro seno. Tengo seno de algo, todo esto es el algo, ¿ya? Y voy a hacer aparecer ese algo abajo. Entonces también voy a amplificar por pi medios por 1 menos coseno de x, arriba y abajo. ¿Ya? Y los voy a agrupar convenientemente para ir formando estos límites trigonométricos especiales. Entonces, va a ser así. Límite cuando x tiende a 0 de... Voy a juntar ese x cuadrado con ese seno cuadrado. Entonces, x cuadrado con el seno cuadrado. Ya son puras multiplicaciones, así que las puedo ordenar como yo quiera. Después, por el seno que está arriba, seno de pi medios por 1 menos coseno de x, lo voy a juntar con el uno de estos que está abajo. Entonces, abajo tengo pi medios por 1 menos coseno de x. ¿Ya? Y me sobraron términos. Entonces me sobró un x cuadrado abajo, ¿sí? Y un pi medios por 1 menos coseno de x. Me sobró eso. ¿Ya? Pero acá no anoté, de hecho son 3 límites trigonométricos especiales. Son esos dos y falta uno, que lo vimos en clase. Cuando x tiende a 0, del 1 menos coseno, pero partido en x cuadrado, ese me da un medio. Ya se puede calcular, es como un ejercicio aparte. O sea, también pueden memorizar los dos primeros y el otro es un ejercicio nomás. Pero aquí está, lo logré armar. Con todos los elementos que sobraban, igual me quedó un límite especial. 1 menos coseno partido en x cuadrado. Entonces, aquí puedo separar el límite en los 3 límites siempre y cuando cada uno de ellos exista. ¿Ya? Entonces, voy a calcularlos por separado. El que está acá es lo mismo que escribir 1 partido en seno de x partido en x, todo eso al cuadrado. ¿Sí? Pase el x cuadrado hacia abajo y los cuadrados déjelos todos afuera. ¿Ya? Y ahí que tengo que calcular el límite
cuando x tiende a 0. Así que eso está bien, eso da 1. Voy a subir un poquito acá. Ahí. Eso está bien, eso da 1. Todo esto. Da 1 partido en 1. ¿Ya? Abajo tengo ese límite especial. En el otro, en el que está entre medio, es el límite cuando x tiende a 0 de esa expresión. Y yo les había comentado, siempre leo esto así, es seno de algo partido en algo, siempre que ese algo se vaya a 0. Ahí me va a funcionar el límite especial. ¿Y qué pasa con el algo? Si yo reemplazo el 0, me queda coseno de 0, que es 1. 1 menos 1, por supuesto que da 0. Así que estamos súper bien. Este límite de esta expresión que está acá, efectivamente da 1. Da el límite especial, seno de algo partido en algo, porque ese algo se va a 0. Es el requerimiento para que funcione este límite especial. Entonces, todo esto me da 1. Está súper bien. Y en el último, bueno, es el último límite especial, el que acabo de anotar acá. 1 menos coseno de x, voy a anotar aquí, límite, de pi medios. El pi medios lo puedo sacar del límite si es que quiero. ¿Ya? Pi medios por el límite de 1 menos coseno de x partido en x cuadrado. Y ese da 1/2. Entonces acá lo que tengo es pi medios por 1/2. ¿Ya? Y ahora multiplique todo y el resultado final entonces es pi cuartos. Y ahí terminé. ¿Ok? Entonces, es más rebuscado, ¿ya? Aquí hubo un paso que fue muy distinto a lo que hemos hecho antes, por ejemplo, que fue cambiar el coseno que estaba al principio, lo cambié por un seno, ¿ya? Aplicando pi medios menos el ángulo, que es lo que está aquí, ¿ya? ¿Cuál era la esperanza de eso? Que me quedara seno. La idea es como el límite más abusado en estos típicos de ejercicios es este límite, el primero, ese. Yo tenía la esperanza de ocupar ese límite y funcionó. Funcionó. Después había que amplificar adecuadamente, ¿no? Ujú. ¿Hay alguna duda con este? No. Ya. Vamos con el último. ¿Por qué tengo esto escrito? Perdón. Spoiler alert. Ahí. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 1 de una función donde la función es x por parte entera de 1 partido en x. ¿Ya? También lo que hemos hecho hartas veces, la idea es que le estamos preguntando acá un límite de una función por partes. Ya que eso siempre, para una función por partes, hay que tener cuidado con los límites laterales, si es que justo el x tiende al valor donde se separan esas partes. ¿Ya? Así que generalmente es lo que sucede y es importante. Entonces, ya, para acá el tema es armar la función como si fuera una función por partes. ¿Ya? Entonces acá solución. Tengo que construir la función. Voy a partir por la parte entera. Dice parte entera de 1 partido en x. ¿Ya qué sería eso? La parte entera, como hemos visto en otros días, tiene tiene muchos tramos, infinitos. ¿Ya? Hay veces donde la parte entera da 0. Cuando la parte entera de algo da 0, cuando ese algo se mueve entre 0 y 1. ¿Ok? Y cuando la parte entera, por ejemplo, vale 1, cuando ese algo se mueve entre 1 y 2. ¿Ok? Y de ahí tiene más tramos. Tiene tramos hacia arriba y tramos hacia los negativos. ¿Ya? Tiene más tramos. ¿Ok? Pero acá lo que me interesa es cuando x tiende a 1. Entonces yo necesito saber estas desigualdades, escribirlas en términos de x, no en términos de 1 partido en x. ¿Ya? Entonces, esto va a funcionar así. Esta desigualdad que está acá, eh, como el 1 partido en x es mayor o igual que 0, de hecho es mayor estricto, nunca da 0 el 1 partido en x. Nunca da 0. ¿Mm?
Entonces tengo el 1 partido en X mayor que 1. Si yo doy vuelta a esa desigualdad, como son términos positivos, la puedo dar vuelta y llego a que el X es mayor que 1. ¿Cierto? Invertir los números y cambio el sentido de la desigualdad. Me queda que X mayor que 1. ¿Ya? Así que esta parte entera va a valer 0 cuando los X sean mayores que 1. ¿Ok? Y por otro lado, tengo en el 1 acá, cuando daba 1, que era cuando el 1 partido en X estaba entre medio del 1 y el 2, ahí tengo una doble desigualdad entre términos positivos, ¿sí? También los puedo dar vuelta. Entonces ahora me queda que el X se mueve entre 1 y un medio, ¿ya? Pero en el otro orden. Cuando doy vuelta a términos positivos, cuando veo el recíproco, cambia el sentido de la desigualdad. Entonces, moralmente acá el X se mueve entre un medio y 1, en ese orden. ¿Ya? Pero lo bueno acá es que en esos dos tramos, simplemente analizando esos dos tramos, ya tengo lo que pasa a la izquierda del 1 y lo que pasa a la derecha del 1. ¿Ok? Eso es lo que me interesa a mí. ¿Cuánto vale la parte entera de 1 partido en X cerca del 1? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Ok? Entonces ahora lo puedo completar. Ahora me falta X por eso. Entonces, X por la parte entera es tomar esos dos valores que me habían dado acá, el 1 y el 0, y multiplicarlos por X. 1 por X, X. 0 por X, 0. ¿Cuándo va a valer X? Cuando el X se mueva entre un medio y 1. ¿Y cuándo va a valer 0? Cuando el X sea mayor que 1. Entonces, los demás tramos no me importan. Ya los demás tramos no me interesan para el límite que quiero calcular. Y calculo, entonces tengo justo en el 1 es donde se separa el tramo. Entonces, por eso acá necesito usar límites laterales. Usar límites laterales. Esta es la parte importante al final, lo que, más allá de que esto sea con parte entera, que se los presento así, lo importante es qué hacer cuando tengo un límite que calcular y justo la función está por tramos y justo a donde tiende el X es donde se separa el tramo. ¿Ya? Entonces, si es así, estoy obligado a usar límites laterales. Entonces, voy a hacerlo por izquierda. Cuando el X tiende a 1 por izquierda de mi función, estoy calculando el límite cuando X tiende a 1 por izquierda de la función X. Eso vale la función a la izquierda del 1. ¿Ya? Entonces, bueno, es un polinomio. X es X elevado a 1, es un polinomio. Reemplazo el 1 y me da 1. ¿Ya? Y por otro lado, veo el límite cuando X tiende a 1 por la derecha de mi función. Ah, pero por la derecha, mi función es la función 0, que es una constante. Entonces el límite de la constante es la constante, 0. Entonces, ¿qué pasó en este caso? Los límites laterales son distintos. Límites laterales distintos. ¿Ya? Por lo tanto, no existe el límite cuando X tiende a 1 de mi función. ¿Ya? En este caso me dieron distinto, así que nada hay que hacer. Ahí no hay límite y por más que lo pueda descomponer súper bien, no tiene no tiene un número como resultado. ¿Ok? ¿Alguna duda con este? ¿No? Ya. Ya, muchachos, eso es lo que tenía preparado para hoy día. No sé si tienen alguna duda adicional, algo que quieran preguntar, como para aprovechar los últimos 10 minutos o 15 minutos. No, profe. Quería preguntarle, o sea, no cuánta énfasis, pero sí qué tipo de ejercicios sobre el axioma del supremo nos recomienda ir trabajando ya en este último día. Sí, buena pregunta. En general para los axiomas del Supremo, y esto pasa como en las distintas carreras donde enseñamos esto, hay dos tipos de ejercicio. Usted tiene que saber súper bien
identificar supremos e ínfimos para intervalos, ¿cierto? En algún momento en la clase trabajamos eso, pues, donde para cualquier tipo de intervalo calculábamos supremo e ínfimo. Entonces, ¿qué podría aparecer por ese lado? Podrían ser inecuaciones de cualquier tipo, de las que ya hemos visto en clase, y donde el resultado de las soluciones me pregunten el supremo y el ínfimo. ¿Sí? No sé, voy a poner un ejemplo idiota, así, un ejemplo bruto. Como Si lo yo que tengo- hicimos al inicio. Y después los rangos nos claro, o piden sea, cuáles. claro, por ejemplo, no sé, pues me dicen, sea A un conjunto que esté así. Sea A un conjunto así, los X en R, tal que valor absoluto de X menos 2 es menor que 3. Ese es un conjunto, ¿sí? Lo que pasa es que para ver los elementos del conjunto necesito resolver esa inecuación. Y eso te va a dar un intervalo. Voy a inventar acá porque no puedo resolver la cuestión mental, pero no sé, pues me va a quedar entre 1 y 5, no sé, voy a inventar. Entre 1 y 5. Ese es el A. El A sería ese conjunto que está ahí, porque resuelvo la inecuación y tengo el conjunto. ¿Ya? Y a esos tipos, entonces yo les puedo calcular el supremo de la, el ínfimo de la. ¿Ya? Ese es como un estilo de ejercicio. Como ustedes ya manejan qué pasa con supremos e ínfimos para intervalos, entonces esos intervalos pueden venir de una inecuación. Eso es probable, eso puede pasar. Y el otro tipo de ejercicio es que ustedes les den una sucesión. No sé, 2n más 1. Les den una sucesión, pongámosle b. Voy a decirlo así. B son todos los a sub n de esa forma. ¿Sí? Ahora ya no es un intervalo porque en una sucesión son números saltados. ¿Sí? Es una lista de números. ¿Ok? Infinita. Pero aquí usted también tiene herramientas porque como ahora conoce límites, usted sabe, por ejemplo, si el n crece mucho, a dónde se va este número. Y, por ejemplo, yo puedo tener una sucesión que sea creciente y tenga un límite, no sé, aquí el límite, por ejemplo, como arriba tengo el mismo grado que abajo, el límite es 3 medios. ¿Sí? Entonces, esta es una sucesión creciente, son puros puntitos que van creciendo y tiene como tope el 3 medios. Eso es lo máximo que pueden llegar. Entonces, ese sería su supremo. ¿Ya? Esos son, en el caso de las sucesiones, es un poco más delicado porque hay que ver si es que la función es creciente, si es que no, como para ver quién es el número que le gana a todos. ¿Ya? Para encontrar supremo, por ejemplo. ¿Ya? Y para encontrar ínfimo, bueno, hay que enlistar un poquito los números y ver cuál es el más chico, ¿no? Y ahí ven el ínfimo. Ujú. Esos son los dos tipos de formas donde aparece teorema, o sea, donde aparece axioma del supremo. ¿Ya? Si es que tengo intervalos o si es que tengo sucesiones. ¿Ya? Claramente en sucesiones es más complicado encontrar supremo e ínfimo. ¿Ya? Hay que ocupar más herramientas. Si hay un intervalo, genial, ahí es súper sencillo, supremo e ínfimo. ¿Ya? Son los puros extremos. Cuando sean números, claro. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? Muchas gracias. De nada. Sí, no hice ejercicios de esto. Debería haber puesto alguno, pero no sé. Veía como que lo otro era más importante. Era más difícil repasarlo. Ujú. ¿Tienen alguna otra duda? ¿Algún ejercicio en particular? Todavía nos quedan 10 minutos por si quisieran aprovecharlos. Entonces, a mí me quedó la duda con un ejercicio del control. ¿Ya? Dale. ¿Lo Eh, tienes como a mano? sí, Dale. es el módulo Ujú. de IZ más 1, ¿El más uno adentro del módulo? sí, ¿Ya? menos I.
Y todo No, también adentro. adentro. También adentro ya. Sí, Menos I, ¿ya? igual a 1. Tengo que Y hay ver que qué encontrar. forma, hay que ver qué Sí, forma eso. sí. ¿Eso? Ah, ya. A ver, veamos. Veamos. Em, claro, estos son los ejercicios donde uno ve como el lugar geométrico de estas expresiones que están acá. Y uno dice, ¿por qué el lugar geométrico si esto es complejo? Ya, lo que pasa es que como el z es variable, z implícitamente es de la forma x más y, ¿cierto? Que eso también está representado como en el plano, un xy. Entonces, moralmente, lo que te están preguntando es un ejercicio del lugar geométrico, porque es el xy al final el que manda en esta ecuación. Y te va a quedar una ecuación con xy, y eso es un lugar geométrico. ¿Ya? Eso es como el espíritu del ejercicio. ¿Ya? Como z tiene dos variables, y yo lo estoy metiendo en una ecuación con dos variables, o es una recta, o es una elipse, o es una circunferencia, tiene que ser alguna de las que hemos visto en clase. ¿Ya? Una ecuación con dos variables. Entonces, meto todo esto en la ecuación. Bueno, acá el z, mejor es más práctico multiplicar i por z acá. I por z me va a quedar i por x más y por i cuadrado. ¿Sí? E i cuadrado es menos 1. Entonces, el iz en realidad lo puedo escribir así. Es menos y más x por i. Ahí está escrito en la forma binomial. ¿Sí? Una vez que multipliqué por i latina, me quedó ahora así. Entonces yo lo reemplazo acá adentro. Lo reemplazo, me da menos y, más x por y, ese sería el iz, más 1 menos y, todo esto en módulo igual 1. Pero cuando yo calculo módulo, debo tener súper claro que lo de adentro de ese módulo yo pueda identificar su parte real y su parte imaginaria. Si yo quiero calcular módulo de estos cuatro términos que se están sumando, los tengo que agrupar. Tengo que escribir 1 menos y, 1 menos y, perdón. Esos son los términos que no tienen la i latina. Más x menos 1, el x y el menos 1 tienen la i latina. Entonces los puedo juntar como términos semejantes. ¿Ok? Como factorizando por i latina. ¿Ya? Y ahora sí, yo tengo clarito cuál es la parte real de lo que está dentro y cuál es la parte imaginaria de lo que está dentro. Entonces, ahora sí puedo calcular módulo. El módulo va a ser raíz de 1 menos i al cuadrado, parte real al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, que es el x menos 1. Y todo esto igual a 1. Y si usted todo esto lo eleva al cuadrado, entonces le va a quedar, voy a ordenar los distintos, x menos 1 al cuadrado, más i menos 1 al cuadrado, ahí di vuelta los signos, da lo mismo porque está al cuadrado, ¿sí? 1 menos i cuadrado es lo mismo que i menos 1 al cuadrado. ¿Ya? La diferencia entre los dos es un cambio de signo que se lo come el cuadrado. ¿Ya? Y todo esto igual a 1. Entonces, ¿a qué llegué? Esto es una circunferencia de centro en 1, 1 y radio 1. Y ahí está. ¿Ok? Ahí tenemos entonces el lugar geométrico. Todos estos ejercicios donde tengo una ecuación en z, pueden preguntarles dos cosas. Pueden preguntarle, despeje el z, haga eso, o puede preguntarle, muéstrame qué lugar geométrico está formando. ¿Ya? Siempre que planteen una ecuación. ¿Ya? Puede darse como esos dos tipos de preguntas. Despéjelo en z, como una ecuación tal cual, o bien mírelo como xy y dígame cuál es la figura que forma. Esa es la lógica. ¿Hay alguna duda? ¿No? Ya, pues chicos, eso. Cualquier duda adicional que tengan, me la pueden mandar por mail. Hoy día igual me voy a conectar a las 2:30 a este mismo link para mi horario de consulta a las 2:30.
Así que pueden conectarse a esa hora y me pueden hacer preguntas en vivo para que yo se los pueda contestar. También está esa opción. Y si no, me mandan un mail y yo se los contesto de aquí al sábado. Ujú. Eso, muchachos, que estén súper bien, que les vaya excelente el sábado. Ah, nos vamos a ver el sábado porque yo voy a cuidar la prueba en esta ocasión. Así que cámara encendida, ahí nos vamos a ver las caras un ratito. ¿Ya? Que estén muy bien, muchachos, nos vemos. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe, que esté bien. Buena tarde. Chao, profe, gracias.